¿Cuántas veces has escuchado esa frase que dice, Alemania es el país del empleo seguro? Te metes a internet a buscar información acerca de Alemania y encuentras que Alemania tiene empleos muy buenos, con altos salarios, con buenos beneficios, que te respetan como un buen trabajador y que incluso las oficinas o las empresas tienen grandes oportunidades para cualquier persona que quiera buscar un trabajo acá. Pero ¿y si te dijera que todo eso ha estado cambiando en los últimos años y que detrás de esa imagen perfecta que tienes de Alemania existe una nueva realidad que se llaman los despidos silenciosos? Así que el día de hoy me vas a acompañar para platicarte acerca de un tema que no muchos hablan, ya sea porque es un poco irrelevante o simplemente porque su realidad en este país es completamente distinta en el tema del mercado laboral. ¿Y qué tan seguro o qué tan cierto es eso del mito de que el empleo aquí en Alemania es completamente seguro? Así que si te interesa sobre este tema, quédate hasta el final del video y ahora sí, vamos, acompáñame. Durante décadas Alemania fue el modelo de estabilidad laboral aquí en Europa. Se tenía buenos beneficios, oportunidades laborales muy buenas, contratos indefinidos, pero lo que va de este 2025 todo eso ha cambiado radicalmente. Tampoco es un secreto decirte que Alemania cruza una crisis financiera y económica no tan severa, pero al final de cuentas una crisis que ha impactado a ciertos sectores. Por ejemplo, la industria automotriz pretende acabar con más de 55,000 empleos de cada una de las empresas. También, por ejemplo, Siemens pretende acabar con 3,000 empleos en todo el país. Y así te podría decir un largo etcétera de pequeñas empresas y medianas empresas que se han visto afectadas por varios factores, por ejemplo la larga duración de la guerra en Ucrania o los aranceles de Estados Unidos y así muchos factores. Sin embargo, a pesar de todo eso, muchos extranjeros o muchas personas que están interesadas en venir a trabajar en Alemania seguían viendo con buenos ojos migrar para acá solamente por un solo hecho, que es el contrato indefinido. Y déjame te lo explico de qué se trata. Los dos contratos que yo conozco aquí en el país son el indefinido y el definido, que en alemán sería el Befristet y el Unbefristet. El Befristet o el definido es aquel contrato que cuando tú aplicas a una posición en una empresa tiene un periodo de término. O sea, si tú aplicas en diciembre y te aceptan en diciembre y a lo mejor el proyecto o la vacante que vas a cubrir tiene hasta en 2 años, bueno, tu contrato va a decir tu periodo de inicio, que es diciembre de 2025, si son 2 años, vas a terminar en el 2027. Y el contrato indefinido es el contrato que muchos buscamos, que es el que no tiene fecha de término. Sin embargo, muchas empresas te lo dan desde un inicio, pero en las cláusulas del contrato te dice que ese contrato se hace efectivo como indefinido una vez que tú pases el periodo de prueba, o sea, los 6 meses, que es legalmente lo que te dice la ley. Durante esos 6 meses puede ser que la empresa o tú como empleado puedan terminar la relación laboral, ya sea porque no te gustó el proyecto o porque simplemente no llenaste las expectativas que la empresa tenía en ti. Por lo tanto, muchas veces te tiene que definir en esas cláusulas ese periodo de prueba. Pero hoy en día muchas empresas un poquito mañosas y con ciertas medidas oscuras hacen que los empleados renuncien o simplemente desistan de hacer válido el contrato indefinido. Y a eso se le llaman los despidos silenciosos. Y estos despidos silenciosos no tienen nada que ver con los despidos masivos con indemnización, sino son estrategias encubiertas que orillan a los trabajadores a renunciar, como por ejemplo cambios sutiles en las actividades que tienen que desarrollar, presión psicológica o eliminación de proyectos clave, que no haya aumento en los salarios o en la reducción de los presupuestos de los departamentos, reducción en la jornada laboral y que esos días que te redujeron de tu semana laboral los tengas que meter como día de vacaciones o a cuenta de tus horas extra de trabajo que llegaste a hacer durante la semana. Y así hay un sinfín de estrategias que permiten a las empresas ahorrar en temas de indemnizaciones o llegan a acuerdos con los trabajadores
generando una presión sutil para que el empleado, pues digamos que se desista del contrato indefinido. Ahora tú me dirás, bueno, estas estrategias pues son normales, son conocidas en nuestros países, en Latinoamérica. Sí, sin embargo, las empresas alemanas lo que buscan es sortear la estricta ley de protección contra despidos alemanes. Y así pues tengan que estar justificando que pues acabo de despedir a esta persona y tenga que ser una justificación legal. Por lo tanto, pues esas empresas pues tratan de meter esas presiones sutiles para evitarse todo este tema legal. Pero a ver, esta situación no solamente afecta a un grupo en particular, sino afecta a toda la fuerza laboral alemana. Sin embargo, sí hay ciertos sectores que son mayormente afectados por este tipo de estrategias. Por ejemplo, los extranjeros que solamente tienen visa de trabajo o que tienen un trabajo temporal, o los mayores de 40, o incluso las personas que sus actividades puedan ser reemplazadas por el tema de la IA, que hoy está de moda. Y de hecho, más de 200,000 empleados se han quejado que sienten esa presión sutil o de renunciar o de no hacer válido el tema del contrato indefinido, que los podría decir que mantiene seguro en esa posición. Y legalmente no están haciendo nada mal, o sea, la empresa no está haciendo nada mal. ¿Por qué? Porque no está cayendo en la ilegalidad. Pero lo que sí está sucediendo es que muchos empleados prefieren callar, pues para evitar que si en algún momento les tengan que dar una carta de recomendación, prefieren no decir nada y esperar hasta que pues o tu cabeza explote y digas, sabes que ya me voy, o que la empresa te haga renunciar forzosamente. Y antes que nada, debes de saber que no importa que seas extranjero o que estés trabajando aquí en Alemania con un permiso temporal, estas mismas leyes se aplican tanto a ti como a los güeros. Por lo tanto, debes de saber lo siguiente. Bueno, yo no soy un experto en temas de, pues no soy abogado, ni mucho menos, pero, deja acomodar esto. Pero lo que sí te puedo recomendar es lo siguiente. Antes de que vayas a entrar a la empresa, debes de revisar en tu contrato lo siguiente. Esos son los consejos básicos que yo te puedo dar. Las horas que vas a trabajar, tu salario, debe de venir tus días de vacaciones, el periodo de prueba de los 6 meses, que es por ley. Hay algunas empresas que lo hacen de menos, pero por ley son 6 meses. En caso dado de que tengas un contrato definido, pues el tiempo de duración del contrato. Tampoco hay que firmar acuerdos sin leerlos, o a lo mejor si tienes duda de esos acuerdos, les puedes decir a la empresa que no tienes duda y necesitas llevarlo con un abogado para que te ayuden a entender cuáles son las condiciones por las cuales estás pasando o vas a empezar a trabajar o te están renunciando, y así evitar algún tema posterior. Y una vez que suceda lo que nadie quiere que suceda, que es el tema de que te despidan, ese mismo día agendas una cita o vas a la Agencia Federal del Trabajo, a la Arbeitsagentur, para que te registres como desempleado y empiece tu proceso del tema del seguro de desempleo, que es el Arbeitslosengeld. Y después de los 3 meses que tienes que durar todavía en esa empresa, pues ese dinero se haga efectivo y empieces a recibir esa cantidad sin que te quedes sin dinero. Hay muchas personas que no saben este tema y lo que sucede es que después de esos 3 meses, hasta eso, al 4.º mes, van a la Agencia Federal del Trabajo, se registran y todavía tienen que esperarse 1 mes o 2 meses hasta recibir su dinero del Arbeitslosengeld. Por lo tanto, una vez más, hazlo antes para evitar un problema posterior. Y a ver, estos consejos pueden ser muy prácticos o muy básicos, pero son esenciales que conozcas esos pequeños derechos que como trabajador aquí en el país tienes. Ahora que si necesitas algo mucho más específico, sí es recomendable que vayas con abogados para que ellos te asesoren y te apoyen en cualquier situación y así evites pasar una pesadilla aquí en el país. Y a pesar de todo eso, sigue habiendo extranjeros que les sigue llamando a Alemania para poder venir a trabajar y es válido, cada quien desea lo que quiere en su vida, pero para que te des cuenta que el empleo seguro ya no es tan seguro como en otros años. Y si crees que con venir a trabajar a Alemania vas a tener lujos, viajar y demás, yo creo que ya no es tan fácil como en otros tiempos. Por lo tanto, no idealices el país,
No creas todo lo que ves en las redes sociales, infórmate muy bien, investiga correctamente a dónde vas a llegar para que no tengas una mala experiencia. Así que espero que te haya gustado este video, nos vemos en el siguiente video. Y no olvides suscribirte, nos vemos, bye, chao, servus.